¿Cuánto más vas a esperar? ¿En serio, hasta cuándo seguirás desperdiciando el tiempo, postergando tu vida y esperando que algo milagroso suceda? Déjame adivinar, en algún momento empezarás a enfocarte en ti mismo. Algún día dejarás de preocuparte por la opinión de los demás. Algún día tomarás el control de tu destino. Pues malas noticias, ese algún día no existe. La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que quedarse quieto no tiene consecuencias. Piensan que, si no hacen nada, al menos no perderán nada. Pero, en realidad, cada día que pasa sin actuar, sin avanzar, sin tomar una decisión, estás pagando un precio altísimo. La inacción no es gratuita, al contrario, cuesta más de lo que imaginas. Piensa en esto, cada vez que postergas una decisión importante, cada vez que eliges la comodidad en lugar del esfuerzo, estás sacrificando oportunidades que podrían cambiar tu vida. Mientras tú te quedas esperando que llegue el momento perfecto, otros están avanzando, otros están tomando acción y acercándose a la vida que desean. ¿Y tú? Sigues ahí, mirando desde lejos, como un espectador de tu propio destino. La filosofía estoica lo deja claro, el control de nuestra vida no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad de actuar con sabiduría y determinación. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir desperdiciando en dudas, miedos y excusas? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar a moverte? Imagínate a dos personas en un bosque. Una decide quedarse en el mismo lugar porque tiene miedo de perderse. La otra empieza a caminar, aunque no tiene un mapa perfecto. ¿Quién crees que tendrá más posibilidades de encontrar una salida? El que se mueve. Porque, aunque no tenga todas las respuestas, al menos está explorando, probando caminos, aprendiendo de sus errores. Mientras tanto, el que se quedó quieto sigue exactamente en el mismo punto, sin avanzar, sin aprender, sin mejorar. La inacción es una trampa silenciosa. Nos hace creer que estamos a salvo, cuando en realidad nos está robando tiempo, energía y oportunidades. Y lo peor es que, cuando finalmente nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido, ya es demasiado tarde. No hay nada más doloroso que mirar hacia atrás y darse cuenta de que pudiste haber hecho más, de que pudiste haber cambiado tu historia, pero elegiste no hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás dejando que la vida pase frente a tus ojos sin hacer nada? ¿O vas a tomar la decisión de moverte, de actuar, de salir de la inercia que te mantiene atrapado? No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso. Porque, al final del día, la única manera de escapar del estancamiento es a través de la acción. Si realmente quieres cambiar tu vida, deja de esperar. Deja de engañarte con la idea de que el tiempo está a tu favor. Porque no lo está. Cada segundo que pasa es un segundo menos. Cada oportunidad que dejas ir es una que quizás nunca vuelva. Así que toma una decisión, ahora. Haz algo que te acerque a lo que realmente deseas. No importa qué tan pequeño sea el paso, lo importante es moverte. Porque, al final, el precio de la inacción es mucho más alto que el de intentarlo y fallar. 5. La esclavitud de la comodidad. Vivimos en una era donde la comodidad es el rey. Todo está diseñado para hacernos la vida más fácil, comida rápida, entretenimiento instantáneo, gratificación inmediata. Y aunque esto suene atractivo, en realidad es una trampa. Una trampa que nos vuelve débiles, perezosos y dependientes. La comodidad excesiva nos convierte en prisioneros de una vida sin esfuerzo, sin desafío, sin crecimiento. Los estoicos entendían el valor del esfuerzo. No porque fueran masoquistas, sino porque sabían que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando salimos de nuestra zona de confort. Marco Aurelio,
uno de los emperadores más poderosos de la historia, se levantaba cada mañana con la misma reflexión: hoy enfrentaré la dificultad, la ingratitud, la traición, la envidia. Y aún así, seguía adelante. Porque entendía que una vida sin desafíos no es vida en absoluto. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces has evitado hacer algo solo porque era difícil? ¿Cuántas veces has preferido la opción más fácil, aunque sabías que no era la mejor para ti? Nos engañamos diciéndonos que mañana será diferente, que en el futuro encontraremos la motivación, que ya habrá tiempo para hacer lo que realmente importa. Pero el problema es que cada día que eliges la comodidad sobre el esfuerzo, te haces más débil. Cada vez que decides no enfrentar un reto, te acostumbras a la idea de que es mejor no intentarlo. Y así, poco a poco, te conviertes en esclavo de tu propia pereza. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas vive buscando comodidad, evitando cualquier tipo de incomodidad. Y, sin embargo, nunca parecen felices. ¿Por qué? Porque la comodidad vacía no satisface. No llena el alma, no nos hace sentir vivos. Solo nos adormece, nos convierte en espectadores de una vida que podría ser mucho más grande si tan solo nos atreviéramos a esforzarnos un poco más. Los estoicos practicaban el amor fati, el amor al destino. Aceptaban los desafíos como parte del camino, no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, para fortalecerse, para convertirse en mejores versiones de sí mismos. Y esa es la actitud que deberíamos adoptar hoy. En lugar de huir de la dificultad, deberíamos abrazarla. En lugar de buscar siempre el camino fácil, deberíamos elegir el que nos haga más fuertes. Así que deja de temerle al esfuerzo. Deja de evitar el dolor del crecimiento. Porque, al final, lo que realmente duele no es el esfuerzo, sino la sensación de haber desperdiciado tu potencial. Elige el camino difícil. Elige la incomodidad que te hace más fuerte. Porque, cuando mires hacia atrás, lo único que lamentarás será no haber empezado antes. El momento de actuar es ahora. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Porque la verdadera esclavitud no está en el trabajo duro, sino en la comodidad que nos mantiene estancados. El síndrome del algún día. Algún día viajaré, algún día empezaré mi negocio, algún día seré feliz. Estas frases suenan familiares, ¿verdad? Son como un cómodo cojín que nos permite posponer lo importante sin sentirnos culpables. Pero, ¿y si te dijera que ese algún día es el mismo que nunca llega? Lo triste es que pasamos la vida esperando que se haga realidad, mientras desperdiciamos el único día que realmente importa, hoy. El síndrome del algún día es como ese amigo que siempre promete que llegará a la fiesta, pero nunca aparece. Es una mentira que nos contamos para evitar el esfuerzo, el riesgo, el cambio. Creemos que en el futuro tendremos más tiempo, más energía, más motivación. Pero la verdad es que si hoy no empiezas a hacer algo por tu vida, mañana tampoco lo harás. La filosofía estoica nos enseña que el presente es lo único que realmente poseemos. Séneca advertía que perdemos el día esperando el mañana y así la vida pasa sin darnos cuenta. Cada vez que dices algún día, te estás robando a ti mismo la oportunidad de actuar en el único momento que importa, ahora. Imagina que tienes dos caminos frente a ti. Uno es el camino de la acción. Es difícil, lleno de obstáculos, pero cada paso que das te acerca a lo que deseas. El otro es el camino del algún día, un camino cómodo y fácil, donde no tienes que hacer nada hoy, pero que, en realidad, no lleva a ninguna parte. ¿Cuál vas a elegir? No esperes el momento perfecto, porque nunca va a llegar. El algún día es una trampa. No necesitas sentirte listo para empezar. No necesitas que todo esté alineado para dar el primer paso. Lo que necesitas es decidirte. Hacer algo hoy, por pequeño que sea. Si quieres viajar, empieza por investigar destinos. Si quieres emprender,
dedica 1 hora al día a planear tu negocio. Si quieres ser feliz, deja de posponer las cosas que te hacen feliz. Deja de mentirte. Algún día no existe. Solo existe hoy. Si quieres cambiar tu vida, empieza ahora, porque el tiempo no espera a nadie. Y así, con la determinación de vivir en el presente, tomas la primera acción que te acercará a tu mejor versión. Es hora de actuar. En una ciudad bulliciosa, donde la prisa devoraba los días y la incertidumbre nublaba las mentes, vivía un hombre llamado Adrián. Desde joven, se había dejado llevar por las expectativas de los demás. Trabajaba sin descanso, acumulando éxitos que no le llenaban, persiguiendo un ideal de vida que nunca parecía alcanzar. Una tarde, exhausto y frustrado, decidió alejarse del ruido y caminar sin rumbo. Sus pasos lo llevaron a un pequeño jardín escondido en medio del caos urbano. Allí, bajo la sombra de un roble centenario, encontró a un anciano de semblante sereno, que leía con calma un libro de tapas gastadas. «Parece que cargas un peso enorme sobre tus hombros», comentó el anciano sin apartar la vista del texto. Adrián suspiró y se dejó caer en una banca cercana. «Me siento atrapado en una vida que no sé si es la mía. Trabajo, esfuerzo, logros, y aún así, no encuentro paz». El anciano cerró el libro y lo observó con ojos llenos de sabiduría. La verdadera trampa no está en el trabajo ni en los logros, sino en la creencia de que son la clave de la felicidad. Los estoicos lo entendieron hace siglos: la paz no viene de fuera, sino de dentro. Adrián frunció el ceño, intrigado. ¿Cómo se encuentra esa paz? He hecho todo lo que debía hacer y aún así, sigo sintiéndome vacío. El anciano sonrió con tranquilidad. Empieza por cuestionar lo que crees que debes hacer. ¿Es realmente necesario? ¿O es solo una imposición de la sociedad? Pregúntate qué pasaría si soltaras la necesidad de validación externa. ¿Qué quedaría en ti? Adrián guardó silencio, reflexionando. Nunca había considerado la posibilidad de que la vida que perseguía no fuera realmente suya. Pero si dejo de lado todo eso, ¿qué me queda? Tú mismo, respondió el anciano. Y es ahí donde realmente comienza tu viaje. Desde ese día, Adrián decidió cambiar su enfoque. Empezó a simplificar su vida, eliminando lo innecesario. Descubrió que podía encontrar satisfacción en lo simple, en una caminata al amanecer, en una conversación sincera, en la capacidad de enfrentar cada día con serenidad. Dejó de buscar validación y comenzó a buscar significado. Practicó el desapego, entendiendo que ni el éxito ni el fracaso lo definían. Aprendió a aceptar la incertidumbre sin miedo, a encontrar valor en cada instante presente. La transformación no fue inmediata, pero con el tiempo, Adrián sintió algo que nunca antes había experimentado: libertad. No la libertad que viene del dinero o el estatus, sino la que nace de saber que su vida ya no estaba gobernada por expectativas ajenas. Había aprendido la mayor lección del estoicismo: la única vida que vale la pena vivir es aquella que uno elige vivir con propósito y virtud. Y en ese descubrimiento, encontró la paz que tanto había buscado. Así que dime, ¿sigues corriendo tras una vida que no es tuya? ¿O estás listo para recuperar el control y encontrar tu propio camino? La decisión, como siempre, es solo tuya. Desde ese día, Adrián decidió cambiar su enfoque. Empezó a simplificar su vida, eliminando lo innecesario. Descubrió que podía encontrar satisfacción en lo simple, en una caminata al amanecer, en una conversación sincera, en la capacidad de enfrentar cada día con serenidad. Dejó de buscar validación y comenzó a buscar significado. Practicó el desapego, entendiendo que ni el éxito ni el fracaso lo definían. Aprendió a aceptar la incertidumbre sin miedo, a encontrar valor en cada instante presente. La transformación no fue inmediata, pero con el tiempo, Adrián sintió algo que nunca antes había experimentado: libertad.
No la libertad que viene del dinero o el estatus, sino la que nace de saber que su vida ya no estaba gobernada por expectativas ajenas. Había aprendido la mayor lección del estoicismo: la única vida que vale la pena vivir es aquella que uno elige vivir con propósito y virtud. Y en ese descubrimiento, encontró la paz que tanto había buscado. Pero el camino de la transformación no terminaba ahí. Al aplicar los principios estoicos, Adrián comprendió que la autodisciplina y la resiliencia serían clave en su viaje. Cada mañana, al despertar, se repetía a sí mismo: hoy enfrentaré desafíos, pero no permitiré que dicten mi paz interior. Con esta mentalidad, dejó de reaccionar impulsivamente ante los problemas y empezó a abordarlos con ecuanimidad. Una noche, mientras meditaba bajo el mismo roble donde había conocido al anciano, Adrián recordó algo que éste le había dicho en su primer encuentro: el dolor y las dificultades son inevitables. Pero sufrir por ellas es una elección. Con esta reflexión en mente, decidió que ya no permitiría que las adversidades gobernaran su estado emocional. Al día siguiente, en su trabajo, enfrentó una situación que habría desatado su ira en el pasado. Un colega tomó crédito por un proyecto en el que Adrián había trabajado arduamente. En lugar de reaccionar con frustración, recordó sus enseñanzas estoicas y optó por actuar con serenidad. Sabía que su verdadero valor no dependía de la opinión de los demás ni del reconocimiento externo, sino de su propio esfuerzo y dedicación. Esa misma semana, al regresar al parque, se encontró nuevamente con el anciano, quien lo observó con una sonrisa aprobatoria. «Veo que has aprendido a caminar con más ligereza», comentó. «He entendido que la vida no se trata de controlarlo todo, sino de aprender a controlar mi reacción ante lo que sucede», respondió Adrián. El anciano asintió. Ese es el verdadero poder. No el poder sobre otros, sino el dominio sobre uno mismo. La capacidad de actuar conforme a la razón y la virtud, sin dejarse arrastrar por las emociones efímeras. Con cada día que pasaba, Adrián seguía fortaleciendo su nueva mentalidad. Implementó una rutina de reflexión nocturna en la que revisaba su día y analizaba sus decisiones. Aprendió a valorar los momentos de quietud, comprendiendo que en ellos encontraba las respuestas más importantes. Poco a poco, su entorno también empezó a notar el cambio. Sus amigos lo veían más tranquilo, menos preocupado por cosas insignificantes. Algunos le preguntaban cuál era su secreto, a lo que él simplemente respondía: he aprendido a soltar lo que no puedo controlar y a enfocarme en lo que realmente importa. Con el tiempo, Adrián entendió que su misión no era solo transformar su vida, sino también inspirar a otros. Empezó a compartir sus aprendizajes con quienes estaban atrapados en el mismo ciclo de insatisfacción que él había experimentado. No daba sermones ni imponía sus ideas, sino que, con su ejemplo, mostraba que otra forma de vivir era posible. Un día, mientras caminaba por la ciudad, escuchó a dos personas discutir sobre un problema trivial. Recordó cómo, en el pasado, él mismo habría gastado energía en discusiones sin sentido. Ahora, en cambio, sonrió con comprensión y siguió su camino, sabiendo que la paz verdadera no se encuentra en tener razón, sino en elegir la calma sobre el caos. Adrián ya no era el mismo hombre que había llegado a aquel jardín por primera vez. Había aprendido que la felicidad no está en los logros externos, sino en la armonía interna. Y así, con cada paso firme y cada respiración consciente, siguió construyendo su vida basada en los principios que realmente importaban. Así que dime, ¿sigues corriendo tras una vida que no es tuya? ¿O estás listo para recuperar el control y encontrar tu propio camino? En una ciudad envuelta en el caos del día a día, donde cada persona parecía estar en una constante carrera contra el tiempo, vivía un hombre llamado Víctor. Durante años, había trabajado sin descanso, acumulando responsabilidades, compromisos y preocupaciones que parecían nunca acabar.
Se había convencido a sí mismo de que algún día encontraría la paz, que en algún momento, cuando todo estuviera en orden, finalmente podría respirar tranquilo. Pero ese momento nunca llegaba. Una noche, después de un largo día de trabajo, se encontró caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones, el futuro, las deudas, las expectativas de los demás. Sin darse cuenta, llegó a un parque solitario donde solo el sonido del viento entre los árboles rompía el silencio. Se sentó en una banca y suspiró, sintiéndose agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente. «Parece que llevas una carga pesada», dijo una voz a su lado. Víctor volteó y vio a un anciano de rostro sereno que lo observaba con calma. Vestía ropas sencillas y sostenía un libro de tapas desgastadas en sus manos. «La vida es una carga pesada para todos», respondió Víctor con resignación. El anciano sonrió levemente y negó con la cabeza. «No es la vida lo que pesa, sino la forma en que decidimos cargarla». Víctor frunció el ceño. Suspiró y miró al suelo, incapaz de responder. «Déjame preguntarte algo», continuó el anciano. «Si te dieran una mochila con piedras y te pidieran que la llevaras a todas partes, ¿aceptarías sin cuestionarlo?». «Por supuesto que no», respondió Víctor sin dudar. «Entonces, ¿por qué cargas con preocupaciones que no puedes controlar, con expectativas que no son tuyas y con miedos que aún no han ocurrido?», preguntó el anciano. Víctor sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantos años preocupado por el futuro, por lo que otros esperaban de él, por lo que podría salir mal, que nunca se había detenido a pensar en cuánto de esa carga era realmente necesaria. El anciano le tendió el libro que sostenía. Los estoicos sabían que la paz no se encuentra en evitar los problemas, sino en aprender a enfrentarlos con sabiduría y serenidad. La única carga que deberías llevar es la de tus propias elecciones. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Víctor tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. La primera frase que leyó le impactó profundamente: «No es lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino nuestra interpretación de ello». Se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder de cambiar algo en su vida. Esa noche, regresó a casa con una sensación diferente. Se prometió a sí mismo que intentaría dejar de aferrarse a lo que no podía controlar. Comenzó a cuestionar cada preocupación, cada ansiedad. ¿Esto está en mis manos? Si la respuesta era no, aprendía a soltarla. Con el tiempo, descubrió que la paz no era un destino al que debía llegar después de resolver todos sus problemas. Era una elección diaria, una práctica constante. Aprendió a vivir con más ligereza, con más claridad. Y aunque el mundo seguía siendo caótico a su alrededor, dentro de él, había encontrado un lugar de calma al que siempre podía regresar. Víctor. Durante años, había trabajado sin descanso, acumulando responsabilidades, compromisos y preocupaciones que parecían nunca acabar. Se había convencido a sí mismo de que algún día encontraría la paz, que en algún momento, cuando todo estuviera en orden, finalmente podría respirar tranquilo. Pero ese momento nunca llegaba. Una noche, después de un largo día de trabajo, se encontró caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones, el futuro, las deudas, las expectativas de los demás. Sin darse cuenta, llegó a un parque solitario donde solo el sonido del viento entre los árboles rompía el silencio. Se sentó en una banca y suspiró, sintiéndose agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente. «Parece que llevas una carga pesada», dijo una voz a su lado. Víctor volteó y vio a un anciano de rostro sereno que lo observaba con calma. Vestía ropas sencillas y sostenía un libro de tapas desgastadas en sus manos. «La vida es una carga pesada para todos», respondió Víctor con resignación. El anciano sonrió levemente y negó con la cabeza.
No es la vida lo que pesa, sino la forma en que decidimos cargarla. Víctor frunció el ceño. Suspiró y miró al suelo, incapaz de responder. Déjame preguntarte algo, continuó el anciano. Si te dieran una mochila con piedras y te pidieran que la llevaras a todas partes, ¿aceptarías sin cuestionarlo? Por supuesto que no, respondió Víctor sin dudar. Entonces, ¿por qué cargas con preocupaciones que no puedes controlar, con expectativas que no son tuyas y con miedos que aún no han ocurrido? Preguntó el anciano. Víctor sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantos años preocupado por el futuro, por lo que otros esperaban de él, por lo que podría salir mal, que nunca se había detenido a pensar en cuánto de esa carga era realmente necesaria. El anciano le tendió el libro que sostenía. Los estoicos sabían que la paz no se encuentra en evitar los problemas, sino en aprender a enfrentarlos con sabiduría y serenidad. La única carga que deberías llevar es la de tus propias elecciones. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Víctor tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. La primera frase que leyó le impactó profundamente: no es lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino nuestra interpretación de ello. Se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder de cambiar algo en su vida. Esa noche, regresó a casa con una sensación diferente. Se prometió a sí mismo que intentaría dejar de aferrarse a lo que no podía controlar. Comenzó a cuestionar cada preocupación, cada ansiedad. ¿Esto está en mis manos? Si la respuesta era no, aprendía a soltarla. Con el tiempo, descubrió que la paz no era un destino al que debía llegar después de resolver todos sus problemas. Era una elección diaria, una práctica constante. Aprendió a vivir con más ligereza, con más claridad. Y aunque el mundo seguía siendo caótico a su alrededor, dentro de él, había encontrado un lugar de calma al que siempre podía regresar. Con el paso de los días, Víctor se sumergió en su nueva práctica de vida. El libro que el anciano le había dado se convirtió en su compañero constante. Cada mañana, antes de enfrentar el día, leía una página o dos, absorbiendo las enseñanzas que le ofrecían los filósofos estoicos. No era un proceso fácil, pero algo dentro de él le decía que había encontrado el camino correcto. Recuerdo la primera vez que notó la diferencia en su comportamiento. Un martes cualquiera, mientras caminaba hacia su oficina, la lluvia comenzó a caer repentinamente, empapándolo por completo. En el pasado, habría reaccionado con irritación, maldiciendo el clima y la mala suerte. Habría arrugado el rostro, pensando en lo inconveniente que era, y habría deseado que el mundo se ajustara a sus planes. Pero ese día fue diferente. En lugar de fruncir el ceño, se detuvo un momento y observó la lluvia. Sintió el agua mojar su rostro y respiró profundamente, como si se conectara con la naturaleza. Recordó las palabras del anciano: no podemos controlar el clima, ni las circunstancias que nos rodean. Pero sí podemos controlar cómo las enfrentamos. Con una sonrisa sutil, Víctor decidió que no valía la pena luchar contra algo que no podía cambiar. Empezó a caminar sin prisa, disfrutando del sonido de la lluvia, de la frescura en el aire, del instante presente. La tormenta ya no era un inconveniente, era simplemente parte de la vida. A medida que pasaban los meses, su enfoque hacia la vida cambiaba lentamente pero con firmeza. Ya no vivía como un prisionero de sus pensamientos, como si cada preocupación fuera una carga inevitable. Ahora, cada vez que una preocupación surgía, le preguntaba a sí mismo: ¿esto está en mis manos? Si la respuesta era sí, tomaba acción. Si la respuesta era no, dejaba ir. Y, sorprendentemente, en muchos casos, la respuesta era no. El trabajo en la oficina, que antes lo consumía por completo, comenzó a ser solo una parte de su vida, no su vida entera. Se dio cuenta de que su valor no dependía de su rendimiento o de lo que los demás pensaran de él.
No importaba cuánto esfuerzo pusiera en sus proyectos, no podía controlar cómo los demás reaccionarían o si recibiría reconocimiento. Lo único que podía controlar era su dedicación, su actitud y su esfuerzo. Comenzó a poner límites, a decir no cuando se sentía sobrepasado. Entendió que decir no no significaba ser egoísta, más bien, significaba ser responsable consigo mismo. Al principio, fue difícil. Víctor siempre había temido decepcionar a los demás, pero pronto descubrió que al cuidar de sí mismo, podía ser más efectivo en todo lo que hacía. Estaba aprendiendo a ser sabio con su tiempo y energía, eligiendo lo que realmente importaba y dejando ir lo que no. El cambio más profundo ocurrió en su interior. Víctor empezó a cultivar una mente más tranquila. Sus días ya no estaban llenos de ansiedad por lo que podía o no podía suceder. La incertidumbre que siempre le había generado miedo comenzó a verse como una oportunidad para practicar la serenidad. Si algo salía mal, no era un desastre, era una lección, una ocasión para aplicar las enseñanzas de los estoicos. La adversidad es el terreno fértil donde crece la virtud, pensaba para sí mismo. En los momentos de estrés, Víctor recurría a las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Recordaba que no estaba solo en su lucha interna. Todos enfrentan desafíos, pero lo que definía su experiencia era su respuesta ante ellos. Y así, en lugar de resistirse a los problemas, los aceptaba. No de una manera pasiva o resignada, sino con la conciencia de que cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su carácter. Había algo profundamente liberador en este enfoque. Al soltar las preocupaciones innecesarias, Víctor descubrió una nueva forma de vivir. Los pequeños momentos de paz que antes se le escapaban ahora se volvían más comunes. Disfrutaba de su café por la mañana sin apresurarse, sintiendo el calor de la taza entre sus manos. Se tomaba el tiempo para caminar por el parque en lugar de estar siempre corriendo de un lugar a otro. Apreciaba los detalles, la luz del sol al amanecer, el sonido de las hojas al moverse con el viento, las conversaciones con amigos. El mundo seguía siendo, en muchos aspectos, igual de impredecible y caótico. Pero ahora, Víctor podía encontrar un refugio interno que no dependía de las circunstancias externas. Esto le permitió ser más presente en su vida, más consciente de sus pensamientos y acciones. Ya no se veía arrastrado por la corriente de la ansiedad, la culpa o la preocupación constante por el futuro. Una tarde, mientras caminaba por el mismo parque donde había tenido su encuentro con el anciano, Víctor vio a un hombre sentado en una banca, con el rostro tenso y los hombros encorvados, mirando al suelo. Víctor lo observó durante un rato, reconociendo en él una expresión que le era familiar. Era la misma preocupación y agotamiento que él había experimentado meses atrás. Se acercó al hombre y, por una extraña intuición, se sentó junto a él. ¿Todo bien?, preguntó Víctor con amabilidad. El hombre levantó la mirada, sorprendido por la presencia de un extraño, pero al ver la expresión tranquila de Víctor, se sintió cómodo para hablar. No lo sé, respondió. Siento que todo me está pasando por encima. Las responsabilidades me están ahogando. Tengo miedo de que todo se derrumbe. ¿Y si no soy suficiente? Víctor lo escuchó en silencio, reconociendo la angustia en sus palabras. Entonces, con calma, le dijo: ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente controlas en tu vida? El hombre lo miró confundido. Me refiero a que a menudo pensamos que el mundo depende de nosotros, que tenemos que hacer todo por los demás, que debemos ser perfectos en todo. Pero, en realidad, solo tenemos control sobre una cosa: nuestras propias respuestas. No puedes controlar lo que los demás esperan de ti, ni lo que sucederá mañana, pero sí puedes decidir cómo vas a enfrentar lo que venga. El hombre lo miró, pensativo. Las palabras de Víctor no eran nuevas, pero algo en la forma en que las decía parecía traerles un nuevo significado.
¿Y qué pasa si no soy capaz de controlar mis reacciones?, preguntó el hombre, dubitativo. El objetivo no es ser perfecto, sino ser consciente. La paz interior no llega de la perfección, sino del entendimiento profundo de lo que realmente depende de ti. El sufrimiento llega cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar. Si aprendes a soltar lo que no puedes controlar, encontrarás una libertad y una paz que nunca imaginaste. El hombre asintió lentamente, como si comenzara a comprender. No necesitaba respuestas mágicas, sino simplemente una nueva forma de ver las cosas. Víctor se levantó de la banca, con una ligera sonrisa. La paz es un trabajo constante. Pero cada día es una oportunidad para dar un paso hacia ella. Al día siguiente, cuando regresó a su oficina, Víctor se encontró con una situación que, en el pasado, habría sido un detonante para su ansiedad, un plazo que se acercaba rápidamente, con muchas tareas pendientes y pocas horas para completarlas. Pero en lugar de sentirse abrumado, respiró profundamente y se recordó a sí mismo lo que había aprendido. No podía controlar el tiempo ni los imprevistos, pero sí podía controlar cómo enfrentaba la situación. Decidió organizar sus tareas, priorizar lo importante y dejar de lado las preocupaciones sobre lo que no podía controlar. La paz no estaba en la ausencia de problemas, sino en cómo se elegía reaccionar ante ellos. Mientras las semanas pasaban, Víctor continuó su camino de transformación. Su vida no se volvió perfecta, pero sí más ligera. Aprendió a disfrutar de los momentos simples, a encontrar serenidad en medio del caos y a tomar decisiones más sabias y coherentes con lo que realmente valoraba. Y, aunque aún había días difíciles, ya no se sentía atrapado por ellos. Había encontrado una nueva forma de vivir, una vida más plena, más libre, más estoica. Al final, comprendió algo que nunca habría imaginado: la verdadera paz no se encontraba en un futuro lejano, sino en el momento presente, en la manera en que elegimos ver y enfrentar el mundo que nos rodea. El cambio en la vida de Víctor no fue un proceso instantáneo ni fácil. Aunque había aprendido a soltar muchas preocupaciones y a enfocarse en lo que podía controlar, todavía había momentos en los que la ansiedad y el miedo regresaban. Sabía que la práctica del estoicismo era un camino continuo, no una meta fija. El verdadero desafío llegó una tarde de viernes. Había terminado una semana de trabajo agotadora, pero se sentía satisfecho con su nueva actitud hacia las responsabilidades. Mientras preparaba una taza de té en su apartamento, su teléfono sonó. Era su hermana, Carla. «Víctor, papá está en el hospital», dijo ella con la voz temblorosa. «Ha tenido un ataque al corazón». El mundo pareció detenerse por un instante. Durante años, Víctor había sentido que su padre era una presencia inquebrantable en su vida, un hombre fuerte y resistente. La idea de perderlo lo golpeó como un puño en el pecho. Pero, en lugar de entrar en pánico, respiró profundamente. Sabía que la emoción inicial era inevitable, pero también recordó una de las enseñanzas de Marco Aurelio: no dejes que tu mente se vea dominada por las pasiones, sino utilízalas con razón. «Voy para allá», respondió con calma. Tomó su abrigo y salió rápidamente hacia el hospital. Mientras conducía, sintió la ansiedad queriendo apoderarse de él. ¿Y si no sobrevive? ¿Y si no lo vuelvo a ver? ¿Qué haré sin él? Pero detuvo esos pensamientos de inmediato. No podía controlar el estado de salud de su padre ni los resultados de la intervención médica. Lo único que estaba en sus manos era estar presente, ser fuerte por su familia y afrontar la situación con serenidad. Cuando llegó al hospital, encontró a su hermana en la sala de espera, con los ojos enrojecidos por el llanto. La abrazó con firmeza, transmitiéndole calma en medio del caos. «¿Qué dijeron los médicos?», preguntó con voz serena. «Está en cirugía, dicen que es grave», respondió Carla con la voz entrecortada. Se sentaron en silencio. Víctor cerró los ojos por un momento,
recordando otra enseñanza estoica: la muerte y la vida son parte del orden natural. No debemos temerlas, sino aceptarlas como lo que son. No podía evitar el miedo de perder a su padre, pero tampoco iba a dejar que ese miedo lo consumiera. Lo importante en ese momento era estar ahí, apoyar a su hermana y a su madre, y prepararse para lo que viniera. Después de unas horas, el médico apareció en la sala de espera. La cirugía fue un éxito, informó. Su padre está estable, pero necesitaremos monitorearlo en los próximos días. Víctor sintió un gran alivio, pero en lugar de dejarse llevar por la euforia, simplemente asintió y agradeció con sinceridad. La vida había puesto una prueba difícil en su camino, pero él había logrado atravesarla con calma y entereza. Ese episodio reforzó su convicción de que el estoicismo no se trataba de evitar las emociones, sino de aprender a manejarlas con sabiduría. El desafío del desempleo. Con el paso del tiempo, Víctor siguió profundizando en su filosofía estoica. Pero la vida tenía más lecciones preparadas para él. Un día, mientras trabajaba en la oficina, recibió una notificación para una reunión inesperada con su jefe. Al entrar a la sala, notó la expresión seria en el rostro del directivo. Víctor, lo siento mucho, pero la empresa está pasando por una reestructuración y hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Lamentablemente, tu puesto ha sido eliminado. El impacto fue inmediato. Víctor sintió un nudo en el estómago. Había dedicado años de su vida a esa empresa, y ahora, de un momento a otro, todo se desvanecía. Sin embargo, en lugar de reaccionar con enojo o desesperación, respiró hondo y se recordó a sí mismo: todo lo externo es ajeno a nosotros. Solo nuestro carácter y nuestras acciones nos pertenecen. Lo entiendo, dijo con serenidad. Gracias por la oportunidad que tuve aquí. El jefe pareció sorprendido por su reacción. Esperaba que Víctor se enojara o intentara negociar, pero en cambio, vio a un hombre que aceptaba la realidad con una calma inusual. Al salir del edificio, sintió un ligero vacío en el estómago, pero no permitió que el miedo lo dominara. Sabía que la estabilidad laboral era solo una ilusión, ningún empleo estaba garantizado para siempre. En lugar de lamentarse, decidió enfocarse en lo que sí podía controlar: su reacción ante la situación. Se sentó en una cafetería cercana y sacó su cuaderno. Escribió 3 preguntas. ¿Está esto bajo mi control? ¿Cómo puedo convertir esto en una oportunidad? ¿Qué es lo más importante en este momento? La respuesta a la primera pregunta era clara: no podía cambiar el hecho de que lo habían despedido. Pero sí podía decidir qué hacer a continuación. Para la segunda pregunta, pensó en algo que siempre había querido hacer: iniciar su propio proyecto. Durante años, había postergado la idea de emprender por miedo a la incertidumbre. Pero ahora, tenía una oportunidad. La tercera pregunta le ayudó a enfocarse en lo inmediato: necesitaba un plan financiero para mantenerse mientras buscaba nuevas oportunidades. En lugar de ver el desempleo como una tragedia, decidió verlo como un nuevo comienzo. El emprendimiento estoico. Con el dinero que tenía ahorrado, Víctor decidió arriesgarse y lanzar su propio negocio de consultoría. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que la vida estaba llena de incertidumbre y que lo único que podía hacer era adaptarse. El primer mes fue difícil. Tuvo reuniones con potenciales clientes que no llegaron a nada, experimentó rechazos y momentos de duda. Sin embargo, en cada obstáculo veía una lección. Cada fracaso le recordaba las palabras de Séneca: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Así que en lugar de frustrarse, ajustaba su estrategia, aprendía de cada error y seguía adelante. Poco a poco, su negocio comenzó a despegar. No solo estaba generando ingresos, sino que por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Descubrió que la verdadera libertad no venía de tener un empleo seguro,
sino de aprender a depender de sus propias habilidades y carácter. La última lección. Un día, mientras caminaba por el parque, volvió a ver al anciano que le había dado el libro meses atrás. Se acercó con una sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo», dijo Víctor. El anciano asintió con tranquilidad. «Dime, ¿qué has aprendido desde nuestra última conversación?». Víctor pensó por un momento y luego respondió: «Que la paz no viene de controlar el mundo, sino de aprender a controlarnos a nosotros mismos. Que el miedo y la ansiedad solo tienen poder sobre nosotros si se lo permitimos. Y que cada adversidad es una oportunidad para crecer». El anciano sonrió con aprobación. «Has aprendido bien. Pero hay una última lección que quiero que recuerdes siempre». «¿Cuál?», preguntó Víctor con curiosidad. «Que el aprendizaje nunca termina. Siempre habrá desafíos, siempre habrá momentos difíciles. El estoicismo no es un destino, sino un viaje. Nunca dejes de practicarlo». Víctor asintió. Sabía que el anciano tenía razón. La vida seguiría trayendo pruebas, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlas con calma y sabiduría. Se despidió con gratitud y continuó su camino, sabiendo que, sin importar lo que viniera, siempre encontraría la fortaleza dentro de sí mismo. Conclusión. La historia de Víctor nos enseña que el estoicismo no es solo una filosofía, sino una forma de vida. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a manejarlas con inteligencia. La verdadera paz no está en evitar problemas, sino en enfrentarlos con serenidad. Porque, al final del día, lo único que realmente podemos controlar es cómo elegimos responder a la vida.